Bienvenido a Pulso de Medianoche, una hora de historias de terror acompañadas por el sonido de la lluvia, para que puedas relajarte o dormir, si es que el miedo te lo permite. Suscríbete si quieres seguir explorando la oscuridad. Comenzamos. Pasé muchas noches navegando por la dark web, solo mirando foros extraños y leyendo sobre teorías de conspiración e historias de fantasmas. Una noche, encontré una publicación sobre un circo abandonado. El usuario, algo así como el fantasma del circo, publicó unas coordenadas y decía que el lugar estaba embrujado y que allí ocurrían rituales espeluznantes. Me enganché al instante, anoté las coordenadas y decidí que tenía que verlo por mí mismo. Estaba en medio de la nada, a unas 3 horas de donde vivo. No le dije a nadie dónde iba, lo cual probablemente fue una tontería, pero quería que fuera mi pequeña aventura personal. Empaqué una linterna, mi cámara y algunos bocadillos. Luego salí a la carretera temprano. El viaje fue bastante aburrido hasta que salí de la autopista y tomé unos caminos estrechos y sinuosos que atravesaban un bosque denso. Los árboles eran tan espesos que apenas entraba luz solar, lo que hacía que se sintiera realmente inquietante. Mi GPS seguía perdiendo la señal, pero aún así logré seguir las direcciones. Finalmente, llegué a una vieja verja oxidada con un letrero descolorido que decía Circo Green. La verja estaba cerrada con una cadena pesada, pero alguien había cortado un agujero en la cerca junto a ella. Estacioné mi auto, agarré mis cosas y me escabullí por la abertura. El camino que tenía delante estaba cubierto de maleza y ramas caídas. Reinaba un silencio absoluto, excepto por el ocasional crujido de las hojas mientras caminaba. No podía quitarme de encima la sensación de que alguien me estaba observando. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Después de unos 20 minutos de caminata, lo vi. Los restos del Circo Green. La entrada estaba marcada por un gran arco destartalado con la pintura descascarada y letras faltantes. Más allá, todo era un desastre de juegos mecánicos rotos, carpas rasgadas y jaulas oxidadas. El lugar parecía haber estado abandonado por décadas. El aire olía horrible a moho y podredumbre. Encendí mi linterna y empecé a explorar. La primera carpa en la que entré era la principal, donde se hacían los espectáculos. Los asientos estaban cubiertos de polvo grueso y el escenario lleno de utilería rota y madera podrida. En el centro del escenario había una mancha oscura que parecía sangre seca. Se me erizó la piel, pero me dije a mí mismo que era solo mi imaginación. Tomé algunas fotos y seguí explorando. Todo el lugar se estaba cayendo a pedazos. Había una rueda de la fortuna con carros faltantes, un carrusel con caballos rotos y una casa de los espejos con todos los vidrios estrellados. Estaba a punto de irme cuando vi algo extraño al fondo del terreno del circo. Una carpa más pequeña que parecía casi intacta. Desde dentro salía una luz tenue. Mi corazón empezó a latir con fuerza. A medida que me acercaba, podía oír voces y sombras moviéndose adentro. Me acerqué sigilosamente y miré por un pequeño desgarrón en la lona. Dentro había un grupo de personas vestidas con túnicas oscuras paradas en un círculo. Estaban cantando en un idioma que no entendía. En el centro del círculo había un altar con lo que parecía ser un cráneo humano. La carpa olía a incienso quemado y algo más que no pude identificar. Saqué mi cámara y tomé unas fotos, pero se disparó el flash y creo que me vieron. Me agaché, tratando de no respirar. Después de unos segundos, empezaron a cantar de nuevo, pero no me atreví a mirar atrás. Decidí que tenía que salir de ahí. Me alejé de la carpa y regresé apresuradamente por donde vine.
Cada sombra parecía moverse y cada sonido se sentía justo detrás de mí. Cuando llegué a la verja, corrí hacia mi auto y me alejé lo más rápido que pude. Incluso durante el camino de regreso no podía quitarme la sensación de que alguien me seguía. Esa noche no pude dormir en absoluto. No paraba de pensar en lo que vi: las coordenadas, el circo abandonado, las figuras encapuchadas y sus cantos espeluznantes. ¿Con qué me había topado? Durante los días siguientes no podía concentrarme en nada. Seguía mirando las fotos, tratando de encontrarle sentido a todo. Unos días después de mi visita al circo Greenwood, las cosas empezaron a ponerse realmente raras en mi casa. Empezó con cosas pequeñas, como las luces parpadeando y mi gato actuando muy asustado todo el tiempo. Intenté ignorarlo pensando que era solo mi imaginación, pero las cosas se pusieron más raras. Una noche, intentaba dormir cuando escuché susurros. Al principio pensé que era solo el viento o quizás mis vecinos, pero se fue haciendo más fuerte. Sonaba como si viniera justo de afuera de la puerta de mi habitación. Me levanté y abrí la puerta, pero no había nada. Los susurros se detuvieron en cuanto puse un pie en el pasillo. A la mañana siguiente, salí y encontré símbolos extraños dibujados en el polvo del parabrisas de mi auto. Se parecían mucho a los que vi en el circo, pero no podía estar seguro. Intenté convencerme de que solo era una broma pesada, pero en el fondo sabía que tenía que ver con ese lugar espeluznante. Decidí revisar las fotos que tomé en el circo. Tal vez me había perdido algo. Mientras las repasaba, vi algo que no había notado antes. En el fondo de una de las fotos había una figura borrosa parada justo afuera de la carpa. Parecía uno de los encapuchados del ritual. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me habían seguido hasta mi casa. Esa noche, los susurros regresaron y esta vez eran más fuertes. No podía entender ninguna palabra, pero sonaban furiosos. Apenas dormí y cuando lo hice, tuve en la espalda del horror con mi corazón acelerado. A la mañana siguiente encontré más símbolos dibujados alrededor de mi casa, esta vez con lo que parecía cera sisa. Decidí llamar a mi amigo Teddy, que está metido en cosas paranormales. Le conté todo desde que encontré las coordenadas en la dark web hasta las cosas extrañas que estaban pasando en mi casa. Me escuchó atentamente y luego dijo que vendría a revisar todo. Teddy llegó esa tarde con algunos equipos: una grabadora digital, un medidor de EMF y un poco de salvia. Empezamos caminando por la casa con el medidor de EMF. Subió varias veces, especialmente cerca de las ventanas y puertas. Colocamos la grabadora en mi habitación y nos sentamos en silencio esperando a captar algo. Después de unos minutos, la reprodujimos. Al principio no había nada, solo estática, pero entonces lo escuchamos. Los susurros eran débiles, pero estaban ahí. Los ojos de Teddy se agrandaron. Amigo, definitivamente tienes algo aquí, y no está feliz. Decidimos ahumar la casa con salvia, esperando que ayudara. Caminamos de habitación en habitación, cantando y agitando la salvia encendida. El aire se sentía pesado, como si algo estuviera resistiéndose. Para cuando terminamos, toda la casa olía a salvia, pero la sensación inquietante había disminuido un poco. Teddy se quedó a dormir y, por primera vez en días, pude dormir sin ninguna perturbación. A la mañana siguiente, cuando revisamos la grabación, había un nuevo susurro. Esta vez era más claro y sonaba como si dijera mi nombre. Teddy me miró pálido. Tienes que deshacerte de lo que sea que trajiste de ese circo. Estuve de acuerdo, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Pasé los siguientes días investigando sobre Greenwood Circus y los símbolos que había visto. Descubrí que el circo tenía una historia oscura. Había rumores de personas desaparecidas, accidentes extraños y susurros sobre un culto que usaba el circo para sus rituales. Sabía que tenía que volver. Necesitaba averiguar qué había perturbado y cómo detenerlo. Teddy se ofreció a acompañarme y le agradecí. No creía poder enfrentarlo solo otra vez. Empacamos nuestras mochilas y nos dirigimos de nuevo a las coordenadas,
con la esperanza de encontrar respuestas y tal vez una forma de ponerle fin a la pesadilla. A medida que nos acercábamos al circo abandonado, una sensación de temor se apoderó de nosotros. El lugar se veía aún peor que antes, como si hubieran pasado años en los pocos días desde mi última visita. Nos dirigimos a la carpa principal. Nuestros pasos resonaban en el silencio escalofriante. Dentro, la gran mancha seguía ahí, más oscura y ominosa. Avanzamos con cautela hacia la parte trasera, donde había visto a las personas con túnicas oscuras y aterradoras. La carpa más pequeña aún estaba ahí, pero la luz había desaparecido. Entramos y el olor a incienso nos golpeó de inmediato. El altar seguía instalado, pero el cráneo había desaparecido. Teddy sacó su medidor de EMF y se volvió loco. La aguja saltaba al rojo. «Tenemos que darnos prisa», susurró Teddy. «Lo que sea que esté aquí es poderoso». Registramos la carpa buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. En una esquina, encontramos un libro encuadernado en cuero lleno de los mismos símbolos extraños. Se veía antiguo, con páginas amarillentas y frágiles. Al hojearlo, nos dimos cuenta de que era un libro de rituales, algunos increíblemente oscuros. Justo entonces, escuchamos pasos afuera. Nos congelamos, escuchando. Los pasos se acercaban y luego la solapa de la carpa se movió. Nos giramos y vimos una figura parada en la entrada, vestida con las mismas túnicas oscuras que había visto antes. La figura levantó la mano y, de repente, el aire se volvió helado. Teddy me agarró del brazo. ¡Corre! Salimos corriendo de la carpa sin mirar atrás. Mientras atravesábamos los terrenos del circo, podíamos oír cánticos detrás de nosotros, cada vez más fuertes y frenéticos. Llegamos a la verja y nos metimos por el agujero en la cerca, corriendo hacia el auto. Subimos y aceleramos lo más rápido que pudimos, con los cánticos aún resonando en nuestros oídos. De vuelta en mi casa, nos sentamos en silencio, tratando de procesar lo que había sucedido. Teníamos el libro, pero no sabíamos cómo usarlo. Lo único que sabíamos era que teníamos que detener lo que habíamos desatado y se nos estaba acabando el tiempo. Después de nuestro viaje al circo, las cosas en casa empeoraron. Los susurros no se detenían y ahora empezaba a ver sombras moviéndose, aun cuando sabía que estaba solo. Teddy y yo nos dimos cuenta de que necesitábamos ayuda. Esto era mucho más de lo que podíamos manejar solos. Teddy conocía a una investigadora paranormal llamada Luna. Dijo que era buena lidiando con cosas espeluznantes como esta. La llamamos y le explicamos todo lo que había pasado. Aceptó venir al día siguiente. Cuando Luna llegó, trajo un montón de equipo, cámaras, sensores de movimiento y cosas que nunca había visto. Le mostramos el libro que encontramos en el circo. Lo observó durante un buen rato y pude notar que estaba realmente preocupada. «Esto es grave», dijo. «Estos símbolos son para invocar espíritus y quien haya hecho esto sabía lo que estaba haciendo». Instaló su equipo por toda la casa. Usó un péndulo, un medidor de energía y esparció sal en diferentes lugares. Le tomó horas. Mientras trabajaba, los susurros se hicieron más fuertes, como si estuvieran enojados. Luna no parecía tener miedo, pero Teddy y yo estábamos aterrados. Cuando terminó, Luna nos sentó y dijo: «Hay una presencia fuerte aquí, está enojada y parece estar atada a ti por ese libro. Los rituales en el circo no debieron haber creado un vínculo, y ahora está tratando de entrar». Sentí un escalofrío. «Entonces, ¿qué hacemos?» «Necesitamos hacer un ritual de limpieza para romper el vínculo. No será fácil y, definitivamente, no será seguro. ¿Están listos?» No teníamos opción. Vivir con esta pesadilla no era una opción. Teddy y yo aceptamos. Luna empezó a preparar todo para el ritual, explicándonos lo que teníamos que hacer. Involucraba muchos cantos y formar un círculo de protección. Esa noche comenzamos. Luna lideraba los cantos y nosotros seguíamos sus movimientos al pie de la letra. El aire se volvió más frío
y los susurros se transformaron en voces fuertes y furiosas. La casa parecía temblar. Tenía miedo, pero seguía adelante, guiado por Luna. De pronto, las sombras a nuestro alrededor comenzaron a moverse como si estuvieran vivas. Las luces parpadearon y se sentía como si un enorme peso nos aplastara. La voz de Luna se volvió más fuerte, más firme. Arrojó algo al centro del círculo. Parecía una mezcla de hierbas y sal. Hubo un grito fuerte y luego todo quedó en silencio. El aire se sentía más ligero y la sensación de miedo había desaparecido. Nos quedamos ahí, agotados, pero reliviados. Luna sonrió débilmente. Se acabó. El vínculo está roto. No podía creerlo. La casa se sentía distinta, tranquila, en paz. Los susurros habían desaparecido y las sombras también. Por primera vez en semanas, me sentía a salvo. Le agradecimos a Luna. Ella empacó su equipo y se fue diciéndonos que la llamáramos si pasaba algo más. Teddy se quedó a través por si acaso. Durante los siguientes días estuvimos alerta, esperando que algo saliera mal. Pero no pasó nada. Las cosas comenzaron a volver a la normalidad. Pero no podía dejar de pensar en el circo y en todo lo que habíamos vivido. Quería entender más, asegurarme de que realmente hubiera terminado. Así que comencé a investigar de nuevo, tratando de encontrar más información sobre Greenquad Circus y el culto. Lo que encontré fue perturbador. El circo era una fachada para un grupo llamado el Círculo del Sol Negro. Creían en usar rituales oscuros para invocar espíritus y obtener poder. Había historias de desapariciones y accidentes extraños. Las autoridades lo cerraron y cerraron hace años, pero parecía que algunos de los miembros nunca se fueron. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que lo que habíamos vivido era solo una pequeña parte de una historia mucho más grande y oscura. Y aunque la amenaza inmediata se había ido, no podía quitarme de encima la sensación de que no había terminado. Todavía había demasiadas preguntas sin responder. Ted y yo acordamos mantenernos alerta y Luna prometió mantenerse en contacto. Sabíamos que teníamos que estar listos para cualquier cosa, por si acaso. Y mientras la vida poco a poco volvía a la normalidad, el recuerdo del circo Greenwood y todo lo que enfrentamos allí siempre estaría con nosotros. Esperaba que romper el vínculo fuera el final de todo, pero en el fondo sabía que la oscuridad seguía ahí afuera, esperando, y si alguna vez regresaba, estaríamos listos. Pasaron unas semanas y todo parecía normal. Los susurros cesaron y no había más sombras. Pensé que estábamos a salvo, pero una noche Teddy me llamó. «Hermano, estoy viendo cosas otra vez», dijo con la voz llena de preocupación. «Está empezando de nuevo». Sentí un nudo en el estómago. Hicimos todo lo que Luna nos indicó. Pensé que esto ya se había acabado. Le dije a Teddy que viniera a mi casa para averiguar qué hacer. Cuando llegó, se veía agotado. «Empezó hace unos días», dijo. «Escuché susurros y vi sombras en mi casa. Al principio pensé que me lo estaba imaginando, pero está empeorando». Decidimos llamar a Luna otra vez. Ella vino al día siguiente con su equipo. Le contamos todo lo que estaba pasando y su expresión se volvió seria. «Parece que el espíritu no fue desterrado por completo. Tal vez todavía tiene un vínculo con uno de ustedes». Luna revisó la casa de nuevo con su péndulo y el medidor de energía. Esta vez las lecturas eran aún más fuertes. «Tenemos que hacer otra limpieza, pero esta vez debe ser en el circo. Necesitamos cortar la fuente». La idea de regresar a Greenwood me aterraba, pero sabíamos que era la única forma. Recogimos nuestras cosas y partimos. El viaje fue tenso. Casi no hablamos. Cuando llegamos, el lugar se veía aún peor que antes. Se sentía pesado, como si algo oscuro colgara en el aire. Luna colocó su equipo alrededor de la carpa principal. «Empezaremos aquí»,
es donde la energía es más fuerte. Formamos un círculo y comenzamos el ritual nuevamente. Luna dirigía los cánticos y nosotros seguíamos sus instrucciones. El aire se volvió helado y los susurros regresaron, más fuertes y enfurecidos. El suelo parecía temblar y las sombras comenzaron a girar a nuestro alrededor como un torbellino. Luna arrojó más de la mezcla de hierbas al centro del círculo y las sombras retrocedieron un poco. «¡Concéntrense!», gritó. «¡No dejen que rompa el círculo!». Seguimos cantando. Nuestras voces apenas se oían entre el viento que rugía y los susurros. Las sombras se agitaban, más frenéticas, pero no nos detuvimos. La voz de Luna era fuerte, firme, guiándonos a través del ritual. Después de lo que pareció una eternidad, hubo un destello de luz cegadora y luego silencio. Las sombras desaparecieron. El aire se sentía limpio. Todos caímos al suelo, exhaustos pero aliviados. Luna nos ayudó a levantarnos. Creo que esta vez sí lo logramos. El vínculo debería estar roto para siempre. Empacamos nuestras cosas y dejamos el circo por última vez. El viaje de regreso fue tranquilo, pero esta vez se sentía como si un gran peso se hubiera levantado. Ya en casa le agradecimos mucho a Luna. Ella prometió mantenerse en contacto. En los días que siguieron, todo permaneció en calma. Sin susurros, sin sombras. Días comunes y corrientes. Pero una noche recibí un mensaje de texto de Luna. «Tenemos que hablar, urgente». La llamé de inmediato. Sonaba muy seria. «He estado investigando a el Círculo del Sol Negro», dijo. «Están planeando algo grande y está ligado al circo». Sentí como se me formaba un nudo en el estómago. «¿Qué hacemos?» «Tenemos que volver. Esta vez hay que detenerlos de verdad». Teddy y yo nos reunimos con Luna al día siguiente. Trajo más equipo y algunos amigos que también sabían de estas cosas. Regresamos al circo con miedo pero determinados. Al llegar, el lugar se sentía distinto. El aire estaba tenso, como si algo estuviera a punto de pasar. Luna colocó su equipo y nos preparamos. Cuando oscureció, empezamos a oír cánticos. Era ese mismo canto espeluznante de antes. Seguimos el sonido hasta la carpa principal. Dentro, un grupo de personas con túnicas oscuras estaba reunido alrededor de un gran altar. Estaban en medio de un ritual y parecía intenso. Luna nos indicó que rodeáramos la carpa. Teníamos que detenerlos antes de que terminaran lo que estaban haciendo. A su señal, irrumpimos en la carpa gritando y apuntando con nuestras linternas. Los encapuchados se voltearon hacia nosotros y por un momento todo quedó en silencio. Y entonces el infierno se desató. Intentaron repeler nuestro avance, pero Luna y sus amigos comenzaron a hacer sus propios cánticos. Usaron su equipo para interrumpir el ritual. El aire se volvió más frío y el suelo temblaba. Las sombras se movían a nuestro alrededor, pero resistimos. Luna lanzó un polvo al aire y las sombras se retiraron un poco. Los encapuchados comenzaron a entrar en pánico. Su ritual se deshacía. Uno de ellos, que parecía el líder, gritó algo y corrió hacia el altar. Luna y yo lo interceptamos antes de que pudiera llegar. Los demás huyeron, escapando en medio de la noche. Con el ritual roto, la sensación opresiva en la carpa desapareció. La energía vibrante se desvaneció. Todo quedó en silencio. Luna nos miró y sonrió. Ahora sí se acabó. Empacamos nuestras cosas y dejamos el circo por última vez. El viaje de regreso fue tranquilo, pero esta vez se sentía como si un gran peso se hubiera levantado. Ya en casa nos sentamos exhaustos pero felices. Luna dijo que el Círculo del Sol Negro ya no podría usar el circo. El vínculo estaba realmente roto. En las semanas que siguieron, la vida por fin se sintió normal, sin susurros, sin sombras, días comunes y corrientes. Teddy y yo seguimos en contacto con Luna por si acaso, pero todo permaneció en calma. Pensar en todo lo que pasó nos cambió. Ahora sabíamos que había cosas oscuras allá afuera, pero también sabíamos que podíamos enfrentarlas. Estábamos más conscientes, más preparados. Por ahora solo éramos felices de tener nuestras vidas de regreso.
Sé que suena loco, pero todo comenzó con una publicación al azar que encontré mientras navegaba por la Dark Web. Era tarde en la noche y solo estaba revisando foros extraños, buscando algo interesante para leer. Fue entonces cuando lo vi. $100,000 por ganar un juego de escondidas. El lugar, una vieja bodega abandonada. Regístrate si te atreves. Al principio pensé que era una broma. Digo, ¿quién da esa cantidad de dinero por jugar a las escondidas? Pero cuanto más lo pensaba, más curioso me sentía. La promesa de dinero fácil puede hacerte hacer cosas estúpidas, y supongo que esa noche me sentía bastante estúpido porque decidí registrarme. Las instrucciones llegaron rápido. Me enviaron un mapa, una hora y una lista de reglas. Se suponía que debíamos reunirnos en una vieja y espeluznante bodega al borde del pueblo. Las reglas eran simples: escóndete y no dejes que te encuentren hasta el amanecer. Si lograbas mantenerte oculto, ganabas el dinero. El único detalle era que quien buscaba era un payaso. Sí, un payaso. Como si eso no fuera ya suficientemente inquietante. En los días previos al juego, no podía quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. Seguía teniendo pesadillas con la bodega y el payaso, pero me convencía a mí mismo de que solo eran los nervios. Después de todo, solo era un juego, ¿no? La noche del juego, llegué a la bodega justo antes de medianoche. El lugar se veía aún más aterrador en persona. Era un edificio enorme y en ruinas, con ventanas rotas y grafitis por todas partes. Había algunas otras personas también, todas tan nerviosas como yo. Nadie decía mucho, todos solo estábamos esperando que el juego comenzara. Un tipo con un traje oscuro salió a explicarnos las reglas otra vez. Su rostro estaba casi completamente en sombra, lo que lo hacía aún más inquietante. Nos dijo que teníamos 10 minutos para encontrar un escondite. El payaso comenzaría a buscar a medianoche. Si nos encontraba, quedábamos fuera del juego. Si lográbamos llegar al amanecer, ganábamos el dinero. Tenía un tono raro en la voz, como si supiera algo que nosotros no. Me dio escalofríos. Cuando dijo "ya", todos corrimos en diferentes direcciones. Corrí por los pasillos oscuros con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada cuarto que pasaba se veía peor que el anterior. Finalmente, encontré un pequeño armario al final de un pasillo largo y me metí dentro. Era estrecho y olía horrible, pero no me importó. Solo necesitaba esconderme. Me senté ahí, tratando de calmar mi respiración. Los minutos se sentían como horas. Podía oír a los otros jugadores moviéndose, pero sus sonidos se fueron apagando a medida que encontraban sus escondites. Luego, todo quedó en silencio. Exactamente a medianoche, las luces parpadearon y se apagaron. La bodega quedó sumida en la oscuridad. Podía oír mi propia respiración fuerte y temblorosa, y entonces lo oí. Una risa baja y espeluznante que resonaba por los pasillos. El payaso había comenzado a buscar. El sonido de sus pasos se hacía más fuerte, y la risa parecía venir de todas partes. Contuve la respiración, tratando de no hacer ningún ruido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría delatarme. El payaso estaba cerca, y cada segundo se sentía como una eternidad. Conforme pasaban las horas, el miedo empezó a jugar con mi mente. No podía dejar de pensar en mi familia y mis amigos, pero cuanto más trataba de recordar sus rostros, más difícil se volvía. Era como si se estuvieran desvaneciendo de mi mente. Empecé a darme cuenta de que este juego era más que solo un juego de escondidas. Estaba haciendo algo con nosotros, borrándonos. La risa se hizo más fuerte, más desquiciada, y supe que el payaso estaba cerca. Sentía que no podía respirar, pero tenía demasiado miedo para moverme. Entonces, de repente,
La risa se detuvo. El silencio era aún peor. Esperé, esperando que el payaso saltara en cualquier momento, pero no pasó nada. Finalmente, no podía soportarlo más. Tenía que moverme. Lentamente, abrí la puerta del armario y salí al pasillo oscuro. El lugar se veía aún peor que antes. El piso estaba cubierto de escombros y las paredes agrietadas y descascaradas. Me moví tan silencioso como pude, tratando de encontrar una salida. Cada sombra parecía moverse y seguía escuchando risas apagadas, como susurros. Sentía que el payaso estaba en todas partes, observándome. Pasé habitación tras habitación, cada una más destruida que la anterior. El aire estaba cargado de polvo y moho y se volvía difícil respirar, pero seguí adelante. Tenía que encontrar una salida. Después de lo que pareció una eternidad, vi una puerta marcada como salida. Mi corazón se aceleró al empujarla, solo para encontrar otro pasillo oscuro. El pánico se apoderó de mí. No había salida. Este lugar era un laberinto diseñado para atraparnos. La desesperación se apoderó de mí. Vagaba por los pasillos interminables, sintiendo cómo mi cordura se desvanecía. La risa del payaso resonaba en mis oídos, un recordatorio constante de que estaba atrapado. Empecé a perder la esperanza. No había escapatoria. Entonces lo vi, una figura al final del pasillo. Mi corazón se detuvo. Era el payaso, de pie, mirándome fijamente. Nuestros ojos se encontraron y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lentamente, el payaso levantó la mano y me hizo una seña para que me acercara. Supe que todo había terminado. El juego había terminado y yo había perdido. Después de ver al payaso allí parado, sentí que mi corazón iba a estallar. Esa cosa no era solo un payaso, era una pesadilla hecha realidad. Su maquillaje estaba todo corrido, su sonrisa era demasiado amplia y esos ojos me atravesaban por completo. No sabía qué hacer. Correr parecía una mala idea porque probablemente solo me perseguiría, pero tenía que moverme. Lentamente me deslicé pegado a la pared, tratando de no hacer ruido. El payaso no se movía, pero podía sentir su mirada siguiéndome. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría oírlo. Paso a paso me fui alejando, pasando frente a puertas abiertas buscando otro lugar donde esconderme. Entonces el payaso empezó a reír otra vez. Esa risa baja y horrible me heló la sangre. Intenté mantener la calma, pero tropecé y golpeé una silla vieja. El ruido retumbó en el pasillo y la cabeza del payaso se giró de golpe hacia mí. Empezó a caminar. Sus pasos resonaban contra las paredes. Entré en pánico y corrí tan rápido como pude por el pasillo. Podía oír al payaso detrás de mí, cada vez más cerca. Doblé una esquina y vi una puerta de metal pesado. Sin pensarlo, la empujé y me deslicé dentro, cerrándola de golpe detrás de mí. Estaba en una habitación oscura, llena de maquinaria vieja y rota. Olía a óxido y moho. Me escondí detrás de una gran máquina, tratando de recuperar el aliento. Mi mente iba a 1000 por hora. Tenía que encontrar una forma de salir de ahí. Pero cada vez que pensaba en la salida, recordaba cómo la bodega parecía un laberinto. Sentía que el lugar intentaba atraparme. Me quedé escondido lo que me pareció una eternidad. La habitación estaba en silencio, pero sabía que el payaso seguía ahí afuera, buscándome. No podía quedarme en un solo lugar mucho tiempo. Tenía que seguir moviéndome. Salí lentamente de detrás de la maquinaria y me dirigí hacia otra puerta en el lado opuesto de la habitación. Justo cuando iba a agarrar el pomo, escuché una respiración detrás de mí. Me di la vuelta y ahí estaba el payaso, de pie en la puerta por la que había entrado. Su sonrisa era aún más ancha ahora y sus ojos estaban fijos en los míos. Di un paso atrás, buscando el pomo de la puerta detrás de mí. Mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrarlo.
Finalmente logré abrir la puerta y me deslicé por ella, cerrándola de golpe detrás de mí. Estaba en otro pasillo oscuro, igual que el anterior. Esta vez no me detuve a recuperar el aliento. Seguí moviéndome, sabiendo que el payaso estaba justo detrás de mí. Necesitaba encontrar un lugar donde esconderme, algún sitio donde el payaso no pudiera encontrarme. Doblaba esquina tras esquina tratando de perderlo en el laberinto de pasillos. Encontré otra puerta y me metí dentro, terminando en una vieja oficina. El mobiliario estaba volcado y los papeles esparcidos por todo el suelo. Me escondí rápidamente debajo de un escritorio grande, cubriéndome con una pila de papeles. Intentaba estabilizar mi respiración, escuchando cualquier señal del payaso. La habitación estaba en silencio, pero sabía que seguía ahí afuera, buscándome. Necesitaba descansar, aunque fuera solo por un momento. Mi mente estaba llena de miedo y exhaustión mientras yacía allí. Fue entonces cuando noté algo extraño en los papeles dispersos a mi alrededor. Eran viejos registros de empleados, pero los nombres y las caras me resultaban familiares. Tomé uno de ellos y me congelé. La cara que miraba desde el papel era mía. Mi corazón se hundió al darme cuenta de la verdad. Esto no era solo un juego, era una trampa diseñada para borrarnos de la existencia. Recordé al hombre en el traje, su voz fría explicando las reglas. Si nos encontraban, perderíamos más que el juego. Perderíamos nuestras vidas, nuestras identidades. Nadie nos recordaría. Seríamos borrados por completo. Tenía que salir de aquí. No podía dejar que el payaso me encontrara. Pero, ¿cómo? La bodega era un laberinto y el payaso parecía conocer cada rincón. No podría correr para siempre. Necesitaba un plan. Miré desde abajo del escritorio, escaneando la habitación en busca de algo que pudiera ayudarme. Había una ventana tapiada, pero tal vez podría romperla. Me arrastré lentamente, tratando de ser lo más silencioso posible. Justo cuando llegué a la ventana, lo escuché de nuevo. La risa. Esta vez estaba más cerca, justo afuera de la puerta. No tenía otra opción. Agarré una silla de metal pesado y la golpeé contra la ventana. El cristal se rompió y comencé a quitar las tablas. El ruido fue fuerte, mucho más fuerte. Sabía que el payaso lo escucharía, pero estaba desesperado. Logré sacar una tabla, solo lo suficiente para pasar por el agujero. Me trepé y salí al aire frío de la noche, con el corazón latiendo de alivio, pero sabía que aún no estaba a salvo. Tenía que seguir moviéndome, encontrar una forma de salir del terreno de la bodega. Corrí por el patio cubierto de maleza, con la risa del payaso aún retumbando en mis oídos. Mientras me dirigía hacia lo que esperaba que fuera el perímetro, me di cuenta de algo escalofriante. No podía recordar cómo llegué aquí. No podía recordar quién era antes del juego. La bodega me había quitado más que solo mis posibilidades de ganar. Me había robado mis memorias, mi identidad. Y si no lograba escapar, también me robaría la vida. Tenía que seguir corriendo. Tenía que sobrevivir. Pero en el fondo sabía que el payaso no había terminado conmigo. El juego aún no había terminado. Así que después de lograr salir de esa habitación y correr hacia el patio, seguí moviéndome. No me detuve a pensar. Solo seguí adelante. La bodega estaba rodeada por una cerca alta y oxidada. Sabía que tenía que encontrar una salida antes de que el payaso me alcanzara. Mientras corría, vi un viejo cobertizo cerca del borde de la propiedad. Parecía que no se usaba en años, pero era mi mejor opción. Me dirigí hacia el cobertizo y me deslicé dentro, cerrando la puerta lo más silenciosamente posible. Dentro estaba polviento y lleno de herramientas viejas y chatarra. Me agaché detrás de unos estantes tratando de mantenerme oculto y recuperar el aliento. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría oírlo. No sabía qué hacer. Podía sentir que algo estaba mal, pero no podía poner el dedo en la causa. Sabía que correr no iba a salvarme para siempre. Tenía que comprender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué mi memoria se desvanecía? ¿Por qué sentía que este lugar me estaba borrando? Y sobre todo, ¿quién estaba detrás de este juego enfermo? Encontré una linterna vieja en el cobertizo. Apenas funcionaba, pero era mejor que nada.
Empecé a buscar entre los montones de chatarra, esperando encontrar algo útil. En la parte de atrás del cobertizo, bajo un montón de periódicos viejos, encontré una pequeña caja polvorienta. Dentro había algunos documentos y fotografías. Los documentos eran planos de la bodega. Mostraban pasajes ocultos y habitaciones que no aparecían en el mapa regular. Este lugar era un laberinto mucho más complejo de lo que pensaba. Las fotografías eran aún más inquietantes. Mostraban grupos de personas, todas con una expresión de miedo, igual que yo. Algunos estaban frente a la bodega, otros dentro, escondiéndose. Y en cada foto, allí estaba el payaso. Siempre observando, siempre sonriendo. Las fechas de las fotos retrocedían décadas. Este juego llevaba mucho tiempo en marcha. Una foto me llamó la atención. Era el tipo con el traje que nos dio las instrucciones. Estaba de pie junto al payaso, ambos luciendo como si estuvieran disfrutando. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era solo un juego al azar, era algo mucho más oscuro, algo planeado. Tenía que encontrar esos pasajes ocultos. Si podía usarlos para moverme sin ser visto, tal vez podría escapar. Estudié los planos, tratando de memorizar dónde estaban las entradas. Había una no muy lejos del cobertizo, cerca de la parte trasera de la bodega. Salí del cobertizo con cuidado, manteniéndome bajo y moviéndome rápidamente. Me pegué a las sombras, tratando de evitar hacer ruido. Al acercarme a la bodega, encontré la entrada a uno de los pasajes ocultos. Era una puerta pequeña, cubierta de hiedra. Me deslicé dentro y me encontré en un pasillo estrecho y oscuro. Las paredes estaban forradas de viejos tubos y cables, y el aire estaba húmedo y mohoso. Seguí el pasillo con la linterna parpadeando. El pasillo se torcía y giraba, llevándome más adentro del edificio. Finalmente encontré otra puerta, la empujé y entré en una pequeña habitación llena de viejos archivadores y cajas polvorientas. Debía ser algún tipo de sala de almacenamiento. Rebusqué entre los archivadores buscando algo que pudiera ayudar. En uno de los cajones encontré más documentos. Eran registros del juego, listas de nombres y fechas. Al revisar las páginas me di cuenta de que todos los nombres eran de personas que habían desaparecido a lo largo de los años, personas que nunca fueron encontradas. El juego no solo nos estaba borrando, nos estaba sacando del mundo por completo. La realización me golpeó con fuerza. Si no salía de aquí, terminaría como ellos, olvidado, borrado. Necesitaba encontrar una forma de detener esto. Tenía que haber una razón por la que el payaso y el hombre del traje estaban haciendo esto. Tal vez, si los encontraba, podría ponerle fin a todo. Tomé los documentos conmigo y seguí avanzando a través de los pasajes ocultos. Tenía que tener cuidado. El payaso aún estaba allá afuera, y parecía conocer estos pasajes tan bien como yo. De vez en cuando escuchaba su risa resonando por las paredes, enviándome escalofríos por la espalda. A medida que me adentraba más en la bodega, comencé a escuchar otros sonidos, susurros débiles y distantes. Era como si las voces de las personas que habían jugado antes que yo estuvieran atrapadas en este lugar. Traté de bloquearlas, pero solo se hicieron más fuertes. Finalmente llegué a otra habitación oculta. Esta era diferente. Estaba llena de monitores viejos y paneles de control, como una especie de sala de seguridad. Las pantallas estaban polvorientas y craqueladas, pero aún funcionaban. Pude ver diferentes partes de la bodega, todas vacías y oscuras. Luego, una de las pantallas parpadeó y se encendió, mostrando al payaso moviéndose por los pasillos. Se estaba acercando, buscándome. Mi corazón latió fuerte al darme cuenta de lo cerca que estaba. Tenía que seguir moviéndome, pero antes de irme, noté algo en uno de los escritorios, un viejo diario. Lo abrí y comencé a leer. Estaba lleno de notas sobre el juego, escritas por diferentes personas a lo largo de los años. Todos hablaban de lo mismo: la bodega, el payaso, el hombre del traje. Todos habían intentado escapar, pero ninguno había tenido éxito. Una entrada destacó. Estaba escrita por alguien que había estado en mi misma posición, alguien que casi había logrado escapar. Hablaba de una sala final, un lugar donde el juego podría terminar, pero era peligroso, vigilado por el payaso. Si encontraba esa sala, tal vez podría detener esto.
Tomé el diario conmigo y seguí avanzando a través de los pasajes ocultos. Tenía que tener cuidado. El payaso aún estaba allá afuera y parecía conocer estos pasajes tan bien como yo. De vez en cuando escuchaba su risa resonando por las paredes. Finalmente, llegué a una gran puerta metálica. Este era el lugar, la sala final. Mi corazón latía fuerte mientras empujaba la puerta y entraba. La habitación era oscura, llena de maquinaria vieja y cables. En el centro había una gran caja metálica con un teclado. Me acerqué a la caja con la mano temblorosa. El dedo mencionaba un código, pero no podía recordarlo. Pasé las páginas rápidamente tratando de encontrarlo. Justo cuando lo hacía, escuché la risa del payaso detrás de mí. Me había encontrado. Con las manos temblorosas, introduje el código en el teclado. La caja hizo clic y se abrió, revelando un gran botón rojo. Esto era todo, el final del juego. Extendí la mano y presioné el botón con la esperanza de que detuviera al payaso. La habitación tembló cuando la maquinaria cobró vida. Las luces parpadearon y la risa del payaso creció, pero tan rápido como había comenzado, se detuvo. Las luces se apagaron y todo quedó en silencio. Me quedé ahí en la oscuridad, con el corazón latiendo fuerte. Había funcionado. Había detenido el juego. Mientras esperaba, el silencio fue interrumpido por un solo sonido. El sonido de una puerta abriéndose. Me giré y vi una luz al final de la habitación. Era una exhalida. Corrí hacia la luz, el corazón latiendo rápido de esperanza. Crucé la puerta y me encontré afuera. El aire nocturno fresco y claro. Lo había logrado. Estaba libre. Pero mientras estaba ahí, recuperando el aliento, me di cuenta de algo. Los memorios seguían perdidos. Mi familia, mis amigos, mi vida. Todo seguía siendo un borrón. El almacén me los había arrebatado. Y aunque había escapado, sabía que nunca volvería a ser el mismo. El juego había terminado, pero la pesadilla nunca acabaría. Cuando salí del almacén y llegué al patio, seguí corriendo. Estaba tan asustado. La cerca que rodeaba el lugar era alta y oxidada, y no tenía idea de cómo iba a salir. Seguía buscando una forma de escapar, esperando encontrar algo antes de que el payaso me alcanzara. Mientras corría, vi un viejo cobertizo cerca del borde del patio. Parecía que no lo habían usado en años, pero era el único lugar en el que podía pensar para esconderme. Me deslicé dentro y cerré la puerta con cuidado. El cobertizo estaba lleno de viejas herramientas y basura, y olía a polvo y moho. Me agaché detrás de unos estantes, tratando de recuperar el aliento y pensar en qué hacer a continuación. Sabía que no podía seguir corriendo para siempre. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Mi memoria se estaba volviendo difusa, y sentía como si me estuviera desvaneciendo. Necesitaba entender por qué. Encontré una linterna en el cobertizo. Apenas funcionaba, pero era mejor que nada. Comencé a buscar entre las pilas de chatarra, esperando encontrar algo útil. En la parte trasera del cobertizo, debajo de una pila de viejos periódicos, encontré una pequeña caja polvorienta. Dentro había unos documentos antiguos y fotografías. Los documentos eran planos del almacén. Mostraban pasajes ocultos y habitaciones que no aparecían en el mapa común. Este lugar era un laberinto mucho más complejo de lo que había imaginado. Las fotos eran aún más espeluznantes. Mostraban grupos de personas, todas con una expresión de miedo, tal como me sentía yo. Algunas estaban de pie frente al almacén, otras dentro, escondiéndose. Y en cada foto, ahí estaba el payaso, siempre observando, siempre sonriendo. Las fechas en las fotos databan de hace décadas. Este juego había estado ocurriendo durante mucho tiempo. Una foto llamó mi atención. Era el hombre con el traje que nos dio las instrucciones. Estaba de pie junto al payaso, ambos con una expresión que parecía disfrutar de la situación. Fue en ese momento que lo comprendí. Esto no era solo un juego aleatorio. Era algo mucho más oscuro, algo planeado. Tenía que encontrar esos pasajes ocultos. Si podía usarlos para moverme sin ser visto, tal vez podría escapar.
Estudié los planos tratando de memorizar dónde estaban las entradas. Había una no muy lejos del cobertizo, cerca de la parte trasera del almacén. Salí del cobertizo con cuidado, manteniéndome agachado y moviéndome rápidamente. Me mantuve en las sombras, tratando de no hacer ruido mientras me acercaba al almacén. Encontré la entrada a uno de los pasajes ocultos. Era una pequeña puerta cubierta de hiedra. Me deslicé dentro y me encontré en un estrecho y oscuro pasillo. Las paredes estaban llenas de viejas tuberías y cables y el aire estaba húmedo y rancio. Seguí el pasillo con la linterna parpadeante. El corredor giraba y se torcía, llevándome cada vez más profundo en el edificio. Finalmente, encontré otra puerta. La empujé y entré en una pequeña habitación llena de viejos archivadores y cajas polvorientas. Esto debía ser algún tipo de sala de almacenamiento. Comencé a rebuscar entre los archivadores en busca de algo que pudiera ayudarme. En uno de los cajones encontré más documentos. Estos eran registros del juego, listas de nombres y fechas. Mientras escaneaba las páginas, me di cuenta de que todos los nombres eran de personas que habían desaparecido a lo largo de los años. Personas que nunca fueron encontradas. El juego no solo nos estaba borrando, nos estaba sacando del mundo por completo. La realización me golpeó con fuerza. Si no salía de ahí, terminaría como ellos, olvidado, borrado. Necesitaba encontrar una forma de detener esto. Tenía que haber una razón por la que el payaso y el hombre del traje estaban haciendo esto. Tal vez si los encontraba, podría ponerle fin a todo esto. Tomé los documentos conmigo y seguí adelante a través de los pasajes ocultos. Tenía que ser cuidadoso. El payaso seguía por ahí y parecía conocer estos pasajes tan bien como yo. De vez en cuando escuchaba su risa resonando a través de las paredes, enviándome escalofríos por la columna. Mientras me adentraba más en el almacén, comencé a escuchar otros sonidos, susurros suaves y distantes. Era como si las voces de las personas que habían jugado el juego antes que yo, todas atrapadas en este lugar, me rodearan. Traté de ignorarlas, pero solo se hicieron más fuertes. Finalmente, llegué a otra habitación oculta. Esta era diferente. Estaba llena de viejos monitores y paneles de control, como si fuera una especie de salón de seguridad. Las pantallas estaban polvorientas y craqueladas, pero todavía funcionaban. Podía ver diferentes partes del almacén, todas vacías y oscuras. Luego, una de las pantallas cobró vida, mostrando al payaso moviéndose por los pasillos. Se acercaba, buscándome. Mi corazón latía fuerte al darme cuenta de lo cerca que estaba. Tenía que seguir moviéndome, pero antes de irme, noté algo en el escritorio, un viejo diario. Lo abrí y comencé a leerlo. Estaba lleno de notas sobre el juego, escritas por diferentes personas a lo largo de los años. Todas hablaban de lo mismo: el almacén, el payaso, el hombre del traje. Todos habían intentado escapar, pero ninguno lo había logrado. Una entrada llamó mi atención. Estaba escrita por alguien que había estado en mi posición, alguien que casi había logrado salir. Hablaba de una habitación final, un lugar donde el juego podría terminarse, pero era peligroso, custodiado por el payaso. Si podía encontrar esa habitación, tal vez podría terminar con esto. Tomé el diario conmigo y salí de la sala de seguridad, siguiendo las direcciones en las notas. Me movía rápido pero con cuidado, sabiendo que el payaso estaba cerca. Los pasajes ocultos giraban y se torcían, pero seguía adelante, impulsado por la esperanza de que podría terminar con esta nueva pesadilla. Finalmente, llegué a una gran puerta metálica. Este era el final. Mi corazón latía fuerte mientras empujaba la puerta y entré en la habitación. La habitación estaba oscura, llena de viejas maquinarias y cables, y en el centro había una gran puerta metálica con un teclado numérico. Me acerqué a la caja con manos temblorosas. El diario mencionaba un código, pero no podía recordarlo. Pasé las páginas buscando, justo cuando escuché la risa del payaso detrás de mí. Me había encontrado. Con manos temblorosas, introduje el código en el teclado. La caja hizo un clic y se abrió, revelando un gran botón rojo. Este era el final del juego.
Extendí la mano y presioné el botón con la esperanza de que detuviera el payaso. La habitación tembló cuando la maquinaria cobró vida. Las luces parpadearon y la risa del payaso se hizo más fuerte. Pero después, tan rápido como había comenzado, todo se detuvo. Las luces se apagaron y todo quedó en silencio. Me quedé ahí en la oscuridad, con el corazón latiendo fuerte. Había sucedido. Había detenido el juego. Mientras esperaba, el silencio fue interrumpido por un solo sonido. El sonido de una puerta abriéndose. Me volteé y vi una luz al final de la habitación. Era una salida. Corrí hacia la luz, mi corazón acelerado por la esperanza. Abrí la puerta y me encontré afuera, con el aire nocturno fresco y clino. Lo había logrado. Era libre. Pero mientras estaba ahí, recuperando el aliento, me di cuenta de algo. Los memorias seguían borrados. Mi familia, mis amigos, mi vida, todo seguía difuso. El almacén los había arrebatado. Y aunque había escapado, sabía que nunca sería la misma persona. Después de salir de ese almacén no dejé de correr. No me detuve hasta estar lejos, pero no tenía idea de a dónde ir. Vi unas luces a lo lejos y me dirigí hacia ellas, esperando encontrar ayuda. Eventualmente llegué a una carretera y, por suerte, un coche pasó. Agité los brazos como un loco y el conductor se detuvo. Era un hombre mayor que se veía realmente preocupado cuando me vio. ¿Estás bien?, me preguntó. Necesito ayuda, logré decir. Acabo de salir de una situación muy mala en ese almacén de allá. Me dijo que subiera y me llevaría a la estación de policía. No discutí, estaba demasiado agotado. El viaje fue en silencio y solo trataba de mantenerme unido. En la estación les conté a los oficiales todo lo que pude recordar. Al principio no parecían creerme, pero cuando les mostré los documentos que había tomado del cobertizo, comenzaron a tomármelo en serio. Enviaron a un par de oficiales a revisar el almacén, mientras yo me quedaba atrás. Una oficial, la oficial Lee, fue muy amable. Me dio una manta y una taza de café y seguía preguntándome si estaba bien. Lo aprecié mucho porque aún estaba temblando. Cuando los oficiales regresaron, se veían bastante afectados. Confirmaron que el almacén era tal como lo había dicho, pero no había señales del payaso ni del nombre del traje. Era como si hubieran desaparecido. La policía intentó averiguar quién era yo. Les dije mi nombre, de dónde era, todo lo que podía recordar, pero cuando lo verificaron no encontraron ninguna información sobre mí. Era como si no existiera. Siguieron buscando, pero fue lo mismo en todas partes. Nadie sabía quién era yo. Mi familia, mis amigos, no me recordaban. Me habían borrado. Fue aterrador y desgarrador. La oficial Lee y los demás intentaron ayudarme. Me ofrecieron lo básico, un lugar donde quedarme, nuevos documentos de identidad, pero tuve que empezar mi vida desde cero. Fue tan difícil. Cada día sentí el peso de lo que había perdido. Conseguí un trabajo y comencé a hacer nuevos amigos, tratando de construir una nueva vida, pero los recuerdos de esa noche en el almacén me perseguían. Seguía pensando en el payaso y el hombre del traje, aún por ahí, jugando su enfermo juego. A veces me sentaba y pensaba en las personas que pasaron por el juego antes que yo, aquellos que no lograron salir. Me sentía enfermo, pero tenía que seguir adelante. ¿Qué más podía hacer? Sobreviví. Y eso debía contar para algo, aunque nadie recordara quién era yo antes. Ahora sabía quién era, y no iba a dejar que esos enfermos me arrebataran eso. La vida siguió, y yo hice lo mejor que pude para seguir adelante. Traté de concentrarme en el presente y el futuro, aunque el pasado siempre estuviera acechando en la parte de atrás de mi mente. La policía nunca dejó de buscar a las personas detrás del juego, y esperaba que algún día los atraparan. Empezar de nuevo no fue fácil. Extrañaba mi antigua vida, a mis viejos amigos y familia, pero tuve que aceptar mi nueva realidad. Tenía que vivir como si nadie me recordara, porque no lo hacían. Era una sensación de soledad, pero me negaba a dejar que eso me destruyera. Me involucré en un grupo de apoyo para personas que habían pasado por experiencias traumáticas. Compartir mi historia y escuchar a otros me ayudó mucho. Me hizo sentir menos solo. Con el tiempo, las cosas fueron un poco más fáciles. Hice buenos amigos y encontré maneras de lidiar con mis recuerdos. Incluso comencé a trabajar con la policía para difundir la conciencia sobre los peligros de la Dark Web,
con la esperanza de evitar que otros cayeran en la misma trampa. Aunque el payaso y el hombre del traje aún estaban por ahí en alguna parte, me sentía más fuerte al saber que había sobrevivido. El juego había terminado, pero mi vida no. Estaba determinado a seguir adelante, no importa qué. De vez en cuando pensaba en esa noche en el almacén. Ahora era parte de mí, un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo todo, pero también me recordaba mi fortaleza y la importancia de no rendirse. Mi novia Laura y yo siempre habíamos sido un poco curiosos. Nos conocimos en la universidad y ambos compartíamos una fascinación por el lado oscuro de Internet, especialmente por la Dark Web. A veces nos quedábamos horas buscando foros extraños, explorando videos perturbadores o leyendo historias de terror sobre personas que se habían adentrado demasiado en ese rincón sombrío de la red. Una noche, después de una larga jornada de estudio, decidimos hacer algo distinto. Estábamos en mi departamento, ambos con algo de vino y un par de tazas de café, cuando Laura me propuso, casi en tono de broma, ¿y si exploramos algo real en la Dark Web? Habíamos oído hablar de todo tipo de cosas: drogas, armas, servicios ilícitos y, por supuesto, las leyendas de criaturas misteriosas o experimentos secretos. Pero en el fondo pensábamos que todo eso era solo ficción, leyendas urbanas de Internet. De todos modos, algo en mi interior me decía que no debía hacerlo. Pero el miedo se transformó rápidamente en una sensación de desafío. «Vamos a hacerlo», respondí con una sonrisa nerviosa, tratando de hacerle frente al escalofrío que recorría mi columna vertebral. Preparamos la laptop, usamos una VPN y nos aseguramos de tener las medidas de seguridad adecuadas. Cuando logramos entrar en el foro que estábamos buscando, nos encontramos con una comunidad oculta que parecía ofrecer experiencias intensas. No teníamos idea de qué esperar. Solo había un hilo titulado «¿Te atreves a saber lo que otros no pueden?». Intrigados, entramos. La página cargó lentamente y una ventana emergente apareció, pidiéndonos aceptar un acuerdo de confidencialidad de algún tipo. Decidimos aceptar, aunque sabíamos que probablemente estaba fuera de lo común. Después de todo, la Dark Web no era un lugar para niños. Lo que sucedió después fue desconcertante. El primer mensaje era breve: «Tienes 48 horas. No mires atrás». Una foto estaba adjunta. Era una imagen de un rostro distorsionado, con los ojos tan abiertos que parecía doloroso. El fondo era negro, vacío, y la foto tenía un aire irreal, casi como si fuera un collage de diferentes rostros sin forma, sin coherencia. Mirarlo por más de unos segundos me hizo sentir mareado. «Esto está mal», pensé, pero Laura, más valiente, insistió. «Es solo un juego. ¿Qué puede pasar?». Desplegamos el hilo y lo que encontramos fue una serie de videos. Los títulos eran cortos pero llenos de misterio. La espera, el toque, la sombra. Decidimos ver el primero porque el terror que sentíamos era excitante, como si estuviéramos abriendo una puerta que no debíamos abrir. El video comenzó. Era de baja calidad, pero no era un video cualquiera. Había algo inquietante en él. La cámara mostraba una habitación oscura. Todo estaba en silencio, salvo el leve sonido de respiración, y luego una figura se movió lentamente en el fondo. Al principio pensé que era un truco, pero no pude ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Algo me estaba mirando desde el otro lado de la pantalla. El tiempo pasó, pero no podíamos dejar de ver. Había algo hipnótico en todo eso. El miedo se convirtió en morbo. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién estaba detrás de todo esto? La sensación de estar siendo observado se hacía cada vez más real. El segundo video era más inquietante. Ahora se veía a alguien en una habitación con las luces apagadas. Solo había una silla. El hombre estaba atado a ella. No podía ver su rostro, solo su cuerpo convulsionando como si estuviera luchando contra algo. Alguien en silencio se acercó y le susurró algo al oído. No pudimos oírlo, pero la expresión del hombre parecía la de una angustia profunda. La cámara hizo un zoom en su rostro y entonces pudimos ver lo que realmente estaba pasando. La piel del hombre estaba roturada, como si algo le estuviera desgarrando la carne desde adentro, y de repente su cara se deformó, como si su rostro se estuviera deshaciendo como una máscara que se derretía. Laura y yo estábamos paralizados. No entendíamos si aquello era real o no, pero el terror era tangible.
El video terminó abruptamente y la pantalla de mi laptop se apagó sola. Silencio. Ninguno de los dos decía una palabra. No podíamos. Algo se había colado en nuestra realidad. Las luces de la habitación parpadearon. La laptop volvió a encenderse por sí sola. Y lo que vimos fue aún peor. El mismo rostro distorsionado de la primera imagen ahora estaba en la pantalla, pero esta vez no estaba en una foto. Estaba hablando. Nunca debiste haber mirado esto. Ahora ellos vienen. La habitación se volvió fría, como si el aire mismo hubiera cambiado. Sentimos una presencia detrás de nosotros, algo que no podíamos ver pero que podíamos sentir. El aire se espesó, el sonido se volvió más denso. Nos levantamos rápidamente mirando a nuestro alrededor como si algo nos estuviera acechando. No sabíamos qué hacer, solo que estábamos atrapados en algo más grande que nosotros. Laura intentó apagar la laptop, pero la pantalla seguía encendida, mostrando el rostro distorsionado. Cada vez que cerrábamos la laptop, el rostro seguía apareciendo. ¿Qué hemos hecho?, susurró. No lo sé, respondí, pero mi voz temblaba. Pasaron horas de tensión sin poder dormir. Cada vez que cerrábamos los ojos sentíamos que algo se movía a nuestro alrededor. Cada crujido de la madera, cada sombra, nos aterraba. Al amanecer, con el sol ya subiendo, decidimos hacer lo único que podía darnos algo de paz: borrar todo, deshacernos de la laptop y nunca más tocar la dark web. Lo hicimos, pero aunque la laptop ya no estaba, la sensación de ser observados no se fue. Durante días sentimos una presencia. El miedo nos perseguía como si algo nos hubiera marcado, como si ya no fuéramos los mismos. Aún no puedo entender qué fue lo que vimos en esos videos, ni qué clase de ser estaba detrás de todo eso, pero Laura y yo nunca volvimos a hablar de eso. No lo necesitamos, sabíamos lo que habíamos desatado. Han pasado 3 meses desde esa noche, desde que todo comenzó. Laura y yo, aunque intentamos olvidar, no podemos. No sé si fue el hecho de ver esos videos o la advertencia del rostro distorsionado en la laptop, pero algo nos sigue. Algo que está siempre presente. Al principio pensé que todo era producto de nuestra paranoia, el miedo de haber hecho algo terrible, de haber tocado a algo que no debimos. Pero la incomodidad no desapareció. Empezamos a notar cosas extrañas en nuestras vidas cotidianas, detalles pequeños pero que nos helaban la sangre. Las luces de nuestra casa continuaban apagándose por sí solas, pero eso no era lo peor. Lo peor era que siempre era la misma luz en el mismo momento, a las 3 de la madrugada, como si algo estuviera esperando a esa hora exacta para hacerlo. La televisión también comenzó a encenderse sola, sin razón alguna. Cuando me acercaba para apagarla, las imágenes que aparecían en la pantalla no eran las usuales. Eran distorsionadas, como si alguien hubiera manipulado el aire alrededor de la pantalla, creando imágenes borrosas y horribles rostros y figuras que se desvanecían en sombras. Laura no me creyó al principio, pero una noche ella también vio algo. Estábamos acostados mirando una película cuando la luz del pasillo comenzó a parpadear. Lo primero que pensé fue que se trataba de una simple falla eléctrica, pero luego la puerta de la habitación se cerró de golpe, como si un viento fuerte la hubiera azotado. Nadie había tocado la puerta. Nos quedamos en silencio, sin atrevernos a movernos. La sensación de que alguien más estaba en la casa se hacía más densa. Laura se levantó lentamente para investigar. Cuando volvió, su rostro estaba pálido, completamente desorientada. No hay nadie, pero escuché algo. Susurros, dijo, temblando. Y al igual que yo, no entendía qué estaba pasando. Solo sabíamos que algo había cambiado en nosotros. Algo nos había marcado. La gota que colmó el vaso ocurrió una semana después. Una noche especialmente fría, estábamos en la sala. Laura estaba leyendo un libro y yo revisaba mi teléfono, cuando de repente todo se oscureció. La luz de la calle se apagó y la casa quedó envuelta en una oscuridad total. Lo primero que pensé fue que se trataba de un corte de electricidad, pero no lo era. Las luces de la casa seguían apagadas, pero el rastro de la oscuridad que sentíamos era diferente. Todo a nuestro alrededor parecía estar deformándose.
Las sombras en las esquinas de las paredes comenzaron a moverse y sentíamos una presión en el aire, como si estuviéramos siendo aplastados. La sensación de que alguien estaba cerca, observándonos, se intensificó, y entonces lo escuchamos, un sonido bajo, un susurro muy cerca de nuestra oreja, como si alguien estuviera justo detrás de nosotros. «Míralo», decía el susurro, «ellos vienen». Nos levantamos de un salto, mirando alrededor. La luz del teléfono iluminaba débilmente la habitación, pero no había nada ahí, o al menos eso creíamos. Fue entonces cuando vi algo que no pude ignorar. En el reflejo de la ventana, algo estaba en la habitación. No podía distinguirlo claramente, pero podía ver un par de ojos brillando con intensidad. Alguien o algo estaba ahí, mirándonos. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta y la abrí, arrastrando a Laura conmigo. Salimos al pasillo y por un momento pensamos que todo se calmaría, pero no lo hizo. Escuchamos pasos detrás de nosotros, pesados y lentos, como si algo nos estuviera siguiendo. Al girarnos, la oscuridad del pasillo parecía haberse hecho más densa, como si la luz estuviera desvaneciendo. De nuevo corrimos hacia la salida, y por primera vez en semanas sentimos que la única forma de escapar era huir. Tomamos nuestras cosas más esenciales y salimos corriendo hacia el coche. Sabíamos que debíamos ir a algún lugar seguro, pero no sabíamos dónde. Condujimos durante horas sin rumbo fijo, hasta que finalmente, exhaustos, nos detuvimos en un motel a las afueras de la ciudad. Pasamos la noche allí, con las puertas cerradas y las luces encendidas, pero aún así no podíamos escapar de la sensación de ser observados. La habitación estaba tranquila, pero los ruidos persistían, suaves susurros que solo nosotros podíamos oír. Esa madrugada, mientras estábamos medio dormidos, la laptop de Laura comenzó a sonar. Al principio pensamos que era un error, pero al mirar la pantalla nos dimos cuenta de que no era un error. El mismo rostro distorsionado apareció en la pantalla. Estaba ahí hablándonos, repitiendo las mismas palabras. «Ya no pueden escapar. Vienen por ustedes». El rostro desapareció, pero algo nuevo apareció en su lugar. Una dirección, un número de teléfono. «Llámame si quieres saber más», decía el mensaje. Laura intentó apagar la computadora, pero fue inútil. La imagen del rostro volvió una y otra vez, cada vez más cerca de la pantalla, y fue entonces cuando entendimos que ellos ya sabían dónde estábamos. El terror no se detuvo. Lo peor de todo es que sabemos que, aunque tratemos de huir, nada nos salvará. Lo que vimos aquella noche en la Dark Web no fue solo una ilusión, un juego o una broma. Ellos están en el mundo acechando, esperando a que alguien más caiga en la trampa. Ahora, sin poder escapar de ellos, Laura y yo solo nos miramos, sabiendo que la pesadilla que comenzamos no tiene fin. Ellos siempre vendrán, y no importa dónde vayamos, siempre estaremos marcados. Ha pasado otro mes desde aquella noche en el motel. Después de todo lo que hemos vivido, algo dentro de mí me decía que no podíamos seguir huyendo. El miedo nos consume más que los rostros en la pantalla o los susurros en la oscuridad. Cada día que pasaba, la ansiedad nos tragaba un poco más. Y Laura, aunque intentaba mantenerse fuerte, ya no era la misma. Una noche, mientras estábamos en la cama, el teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Mis manos temblaban cuando lo leí. El mensaje decía solo una cosa: es hora de que pagues por lo que has hecho. Era como si esa amenaza se hubiera materializado. No entendíamos del todo, pero sabíamos que lo que había comenzado en la Dark Web no había terminado. Nunca había terminado. Algo nos seguía, algo que no podíamos dejar atrás. Laura no quería que volviéramos a esa web, pero yo sabía que de alguna forma el mal que había comenzado ahí seguía atándonos. No podíamos seguir viviendo con esa incertidumbre. Decidimos, impulsados por el pánico y la desesperación, regresar al mismo lugar, el lugar donde todo había comenzado. La ciudad a la que llegamos estaba aún más desolada de lo que recordaba, cubierta por una capa espesa de niebla que no se disipaba. Caminamos por las mismas calles oscuras hasta el mismo barrio olvidado. Esta vez no había ninguna señal de seguridad ni de protección, solo la sensación de que algo nos estaba vigilando.
El viejo edificio en ruinas era igual que antes. Las paredes con símbolos extraños estaban cubiertas por el mismo polvo que habíamos visto la última vez, pero esta vez no estaba vacío. Las sombras se movían por el interior como si tuviéramos ojos en todas partes. Podíamos sentirlo. Nos estaban observando. Entramos aunque sabíamos que lo que estábamos haciendo no era algo inteligente, pero estábamos atrapados. La ansiedad nos había consumido tanto que ya no podíamos escapar de nuestros propios miedos. El aire estaba viciado, opresivo. El suelo crujía bajo nuestros pies. Fue como si la casa misma nos estuviera tragando, recordándonos lo que habíamos hecho. El interior de la casa se desvaneció lentamente en algo irreconocible. Ya no parecía un lugar físico, sino una manifestación de nuestros peores temores. Las figuras sombrías que antes parecían lejanas ahora estaban mucho más cerca. Se movían en las esquinas de nuestra visión, susurros inaudibles pero profundos resonaban en nuestra mente. Estaban dentro de nosotros. De repente, algo cambió. La figura que se había aparecido la última vez, la que parecía humana, ahora era completamente diferente. Su rostro era indistinguible, una máscara de oscuridad pura que nos miraba con una intensidad tan fría que me sentí como si mi alma estuviera siendo absorbida. «Es tarde para escapar», dijo la figura, y su voz era un eco, una vibración constante que retumbaba en nuestra cabeza. Laura me miró, sus ojos llenos de terror. Estaba paralizada, pero no podía dejar de mirar la figura. Yo traté de moverme, de salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Todo estaba oscuro, tan oscuro que el terror ya no venía de lo que veíamos, sino de lo que ya no podíamos ver. La figura nos rodeó y sentí como la oscuridad se deslizaba dentro de mí. Era como si mi cuerpo ya no fuera mío. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido. Todo lo que había vivido, todo el horror que habíamos experimentado, parecía estar convergiendo en un solo momento, como si todo fuera un castigo por nuestra curiosidad. Y entonces, todo se detuvo de repente. Nos encontramos en un vacío absoluto, sin sonido, sin luz, sin espacio, solo nosotros, los otros dos, atrapados en una burbuja infinita. El tiempo dejó de existir. Laura estaba a mi lado, pero ya no la reconocía. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera perdido la esencia de sí misma. Yo también lo sentía. No éramos los mismos. «Todo se ha acabado», murmuró Laura, su voz sonando vacía, como si viniera de muy lejos. Lo peor es que no podía decir si estábamos muertos o simplemente atrapados en un lugar donde el tiempo no importaba. La oscuridad ya no nos dejaba ni siquiera sentir miedo. Era un vacío absoluto, y en ese momento comprendí que nunca más íbamos a ser libres. Nos habíamos convertido en parte de la oscuridad.